Ahí les va esta historia que me contó mi abuelo, y que, según él, venía de su propio padre, mi bisabuelo, un hombre que peleó bajo las órdenes de Pancho Villa, el famoso centauro del norte. Yo, la verdad, no sé si todo pasó como lo decía el abuelo, pero lo contaba con tanta emoción que uno se lo imaginaba como si estuviera ahí mismo, viendo todo. Siempre que sacaba el tema se le iluminaban los ojos. Decía que el ejército de Villa no solo eran de hombres valientes, sino que también llevaba consigo a un par de aliados que no eran precisamente humanos. Según mi abuelo, Pancho Villa no era cualquier general. No solo tenía la cabeza para planear ataques y mover gente como si fueran piezas de ajedrez, también tenía un carisma que convencía hasta el más incrédulo. Y claro, tenía un arma secreta. Es aquí lo que entra lo que él llamaba los nahuales. Eran, según decía, 2 hombres que en las noches se transformaban en bestias, unas criaturas que daban miedo con solo verlas. Nadie sabía exactamente cómo llegaron al ejército, ni qué hacían ahí. Pero lo que sí estaba claro era que Villa confiaba en ellos como ningún otro. El abuelo contaba que todo empezó cuando Villa decidió cruzar la frontera y atacar Columbus, allá en Nuevo México. Decía que los hombres estaban nerviosos porque no sabían lo que iba a encontrar del otro lado. Cruzar a territorio estadounidense no era cosa fácil, y menos con un ejército tan grande. Pero Villa les habló fuerte, con esa voz que se decía que te convencía hasta de morir por él, y les aseguró que todo saldría bien. «El plan está listo», decía. «Confíen en mí y en nuestros aliados». Nadie preguntó más. Cuando llegaron cerca de Columbus, el ejército villista se movía con sigilo, como fantasmas en la noche. Mi abuelo decía que ahí fue donde se empezaron a notar los nahuales. Durante el día, eran hombres comunes, callados y fuertes, pero en la noche su presencia cambiaba. Sus ojos brillaban como si tuvieran fuego dentro, y algunos soldados decían haber visto cómo sus sombras parecían más grandes de lo normal, como si ya estuvieran cambiando de forma. Esa primera noche fue la más importante. Villa había ordenado un ataque sorpresa al campamento enemigo. «No les demos tiempo de reaccionar», dijo. Los hombres se prepararon en silencio, revisando sus armas y ajustándose los sombreros. Pero cuando el abuelo hablaba de esa noche, siempre hacía una pausa, como si quisiera asegurarse de que entendiéramos la gravedad de lo que estaba a punto de contar. Ahí fue cuando las cosas se salieron de lo normal, decía. Y bueno, mientras los soldados villistas avanzaban, los nahuales desaparecieron entre las sombras. Nadie los vio moverse, simplemente ya no estaban. Todo estaba en silencio, tan callado que los hombres podían escuchar sus propios corazones latiendo. Y de repente, se escuchó un grito. Pero no era un grito humano, sino algo más, algo que hizo que hasta los más valientes sintieran un escalofrío. Los soldados enemigos empezaron a disparar al aire, confundidos, como si estuvieran viendo algo que no podían entender. Mi abuelo decía que las bestias se movían rápido, tan rápido que nadie podía verlas bien, pero lo poco que alcanzaban a distinguir era suficiente para asustar a cualquiera. Garras enormes, ojos que brillaban en la oscuridad y unos gruñidos que parecían salir del mismo infierno. Los villistas aprovecharon el caos y atacaron con todo, y el campamento enemigo quedó destrozado en cuestión de minutos. Los pocos soldados estadounidenses que sobrevivieron contaron historias que parecían sacadas de una pesadilla. Decían haber visto hombres que no eran hombres, criaturas que los acechaban y los atacaban sin piedad. Algunos hablaron de lobos gigantes, otros de algo peor, como demonios. Cuando terminó el ataque, los villistas regresaron al campamento. Ahí estaban los nahuales, otra vez en forma de hombres, sentados junto al fuego como si nada hubiera pasado. Nadie se atrevió a preguntarles nada. Mi abuelo decía que,
aunque no los entendían. Todos sabían que esas criaturas estaban ahí para protegerlos y para asegurar la victoria. Y sabes, Anne, esa fue la primera vez que los nahuales demostraron su poder. A partir de ahí, los rumores empezaron a correr, no solo entre los villistas, sino también entre los estadounidenses. Decían que el ejército de Villa estaba protegido por fuerzas sobrenaturales y que enfrentarlos era como luchar contra el mismo diablo. Pero eso, según mi abuelo, era apenas el principio de todo lo que iba a venir. No sé si creer todo, pero cada vez que me acuerdo de cómo lo contaba mi abuelo, no puedo evitar imaginarme esas noches, con Pancho Villa liderando su ejército y las sombras de los nahuales moviéndose entre los árboles, listos para atacar. Mi abuelo decía que su santo padre contaba lo siguiente: Hijo, la cosa se ponía más fea mientras más nos adentrábamos en territorio gringo. Las noches eran frías y el aire se sentía pesado, como si la tierra misma supiera que ahí no éramos bienvenidos. Según contaba, los hombres tenían el ánimo en alto gracias a Villa, pero también había un miedo que nadie decía en voz alta. No era miedo a los gringos, ni a sus balas, sino a los que los acompañaba, los nahuales. Una tarde, después de un largo día de caminar, Villa decidió que acompañarían en un valle que estaba entre dos cerros. Mi abuelo decía que desde que llegaron, el lugar se sentía raro. No había ni ruidos de pájaros ni de animales, solo el viento que pasaba entre las ramas secas. Los hombres empezaron a levantar las tiendas y encendieron fogatas para calentarse, pero las miradas iban de un lado a otro, como si esperaran que algo saliera de la nada. Esa noche, mientras el abuelo y sus compañeros cenaban unos frijoles, se escucharon pasos. No eran pasos normales como de alguien caminando, sino algo más pesado, como si alguien estuviera arrastrando algo grande por el suelo. Todos voltearon y ahí estaban ellos, los nahuales, caminando entre las fogatas como si fueran parte del campamento. Nadie les hablaba, pero todos los seguían con la mirada. Era difícil no hacerlo. Había algo en ellos que te hacía sentir incómodo, como si no encajaran con el resto. Ya entrada la noche, mientras el ejército descansaba, llegaron noticias de que un pelotón estadounidense estaba cerca, posiblemente buscándolos. Villa, con su calma de siempre, dio órdenes de preparar una emboscada. «No vamos a huir», dijo. «Si vienen por nosotros, los vamos a recibir como se debe». Los hombres se prepararon rápido, cargaron sus rifles y se escondieron entre las sombras del valle. Fue entonces cuando los nahuales se levantaron de donde estaban sentados. Según el abuelo, sus movimientos cuando no estaban en combate eran lentos, pero había algo en ellos que te ponía los pelos de punta. Uno de los soldados, un chamaco joven, se atrevió a preguntarles: «¿Y ustedes qué van a hacer?». Uno de los nahuales lo miró con esos ojos que parecían brillar incluso en la oscuridad, y solo dijo: «Lo necesario». El pelotón enemigo llegó cuando la luna estaba en lo alto, iluminando el valle con una luz pálida. Eran más de lo que esperaban, quizás unos 1,200 hombres bien armados, contra los 500 del ejército villista. Avanzaron con cautela, revisando cada rincón, pero no vieron a los villistas que estaban escondidos entre las piedras y los matorrales. Fue entonces cuando pasó algo que el abuelo decía que nadie olvidaría jamás. Los nahuales, que hasta ese momento habían estado quietos, comenzaron a moverse. Primero, uno de ellos dejó escapar un gruñido bajo, como el de un animal herido. El sonido resonó en el valle, haciendo eco entre los cerros. Los gringos se detuvieron, confundidos, apuntando con sus rifles hacia la dirección del ruido. Luego, vino el segundo gruñido, más fuerte, más profundo. De repente, uno de los nahuales se puso de pie, y sin previo aviso, su cuerpo empezó a cambiar. El abuelo decía
que no era como en los cuentos donde la transformación es lenta. No, esto era rápido, brutal. Los huesos se estiraban con un crujido que hacía que se te revolviera el estómago, y la piel parecía rasgarse para dar paso a algo que no era humano. En cuestión de segundos, ahí donde había un hombre, ahora estaba una criatura enorme, con garras que reflejaban la luz de la luna y dientes que parecían hechos para desgarrar carne. El segundo nahual no se quedó atrás. Su cambio fue igual de impactante. Esta criatura era diferente, más baja pero más ancha, como un lomo lleno de espinas y ojos que brillaban como carbones encendidos. Los gringos, al ver aquello, comenzaron a gritar en un inglés que nadie entendía bien, pero el miedo en sus voces era universal. Las criaturas se lanzaron sobre ellos con una velocidad imposible. Los gringos dispararon, pero las balas parecían no detener a esas cosas. Uno de los soldados estadounidenses fue el primero en caer. La criatura más grande lo derribó con un solo golpe, y el ruido de los huesos rompiéndose se escuchó hasta donde estaban escondidos los villistas. La segunda bestia se movió entre los hombres como un torbellino, arrancando gritos y dejando cuerpos en el suelo. Y cuando las bestias tomaron iniciativa, fue cuando Pancho Villa dio la orden de atacar. En medio del caos, algunos gringos lograron huir, dejando atrás rifles, provisiones y hasta unas botas en el desespero. Pero los que no corrieron rápido, no vivieron para contarlo. Cuando todo terminó, el valle quedó en silencio otra vez. Pero esta vez no era por la tranquilidad de la naturaleza, sino por el horror de lo que había pasado. Los villistas los miraban de reojo, con una mezcla de agradecimiento y miedo. Nadie se atrevió a preguntarles nada, y Villa, como siempre, parecía saber más de lo que decía. «Hoy fue una victoria», dijo, mientras limpiaba su sombrero. «Pero no bajen la guardia, esto apenas comienza». Esa noche, los hombres intentaron dormir, pero el sueño no llegaba. ¿Cómo podrías dormir después de ver algo así? Algunos murmuraban rezos, otros se quedaron mirando el fuego, y unos pocos simplemente se levantaron para caminar por el campamento, intentando ahuyentar las imágenes de lo que habían visto. El abuelo decía que ese fue el momento en que entendieron que esos nahuales no estaban ahí solo para protegerlos, sino también para recordarles que la guerra no era solo entre hombres. La guerra seguía su curso, y el ejército de Villa se movía rápido, atacando y desapareciendo antes de que los gringos pudieran organizarse. Los hombres hablaban en voz baja, diciendo que esas criaturas no eran hombres comunes, sino emisarios de algo más grande y más oscuro. Decían que Villa tenía un pacto con fuerzas que ningún cristiano debía nombrar, y aunque eso los mantenía a salvo de las balas enemigas, no dejaba de helarles la sangre. Mi abuelo decía que, según su padre, por esas fechas, el ejército villista ya no era el mismo. Antes, los hombres cantaban canciones alegres alrededor de las fogatas, reían y compartían historias para matar el tiempo. Ahora, muchos preferían quedarse callados, mirando de reojo a los nahuales. Y es que la presencia de esas criaturas, que eran su salvación en la batalla, se sentía como una carga en cualquier otro momento. En las circunciones a los pueblos gringos, los nahuales jugaban un papel importante. Eran los primeros en entrar, asegurándose de que no hubieran emboscadas, y los últimos en salir, cubriendo la retirada. Los rumores sobre ellos se volvieron un arma más poderosa que las balas. Los soldados enemigos empezaron a desertar, y en más de una ocasión encontraron trincheras abandonadas porque los gringos habían huido. Pero, dentro del propio ejército de Villa, la cosa empezó a ponerse tensa. Algunos soldados decían que los nahuales eran un mal presagio, que no se podía confiar en ellos. Había discusiones en los campamentos, y aunque Villa imponía su autoridad, no podía ignorar el miedo que se estaba sembrando entre sus propios hombres. Una noche, durante una marcha, uno de los soldados se acercó a los nahuales y les lanzó un insulto.
y lo que pasó después fue rápido y brutal. El nahual más alto, ese que siempre tenía un aire más tranquilo, se levantó de donde estaba sentado. Caminó despacio hacia el soldado, sin decir nada, y lo miró directo a los ojos. Y antes de que alguien pudiera intervenir, lo agarró del cuello y lo levantó como si no pesara nada. ¿Quieres saber lo que es el infierno? Nadie se atrevió a moverse. Solo cuando Villa apareció, el nahual soltó al hombre, que cayó al suelo, tosiendo y llorando. «Aquí nadie toca a mis hombres», dijo Villa con voz firme, y los nahuales volvieron a su lugar como si nada hubiera pasado. Pero esa tensión no desapareció. Mi abuelo decía que, aunque Villa era respetado y temido, no podía apagar el miedo que esas criaturas provocaban en los demás. Algunos hombres desertaron, dejando las filas en medio de la noche, mientras que otros se volvieron más devotos, rezando más que nunca para protegerse de lo que no entendían. El punto de quiebre llegó en una noche que mi abuelo decía que nunca olvidaría. El ejército de Villa se detuvo cerca de un río, en un lugar que parecía seguro. Habían avanzado mucho ese día y todos estaban agotados. Pero en la madrugada, cuando apenas empezaba a clarear, los gringos los encontraron. Llegaron en silencio, rodeando el campamento sin que nadie lo notara. Y para cuando los villistas se dieron cuenta, ya estaban atrapados. Los gringos empezaron a disparar sin piedad, iluminando la noche con el destello de sus armas. Los hombres de Villa intentaron responder, pero eran demasiados y los estaban diezmando. Villa, que nunca perdía la calma, dio la orden de retirada. «Vámonos, antes de que sea tarde», dijo. Fue entonces cuando los nahuales aparecieron. Mi abuelo decía que fue como si las criaturas surgieran de la nada, corriendo entre las balas con una velocidad que ningún hombre podía igualar. Uno de ellos, el más grande, saltó sobre un grupo de gringos, destrozándolos con sus garras antes de que pudieran reaccionar. Y el otro nahual se movió hacia un lado, atacando a los soldados que intentaban flanquear a los villistas. La retirada fue caótica. Los hombres corrían en todas direcciones, tratando de escapar mientras los nahuales mantenían a raya al enemigo. Pero entonces, pasó algo que nadie esperaba. Uno de los nahuales, el más joven, recibió un disparo. Mi bisabuelo lo vio caer al suelo, gruñendo de dolor, mientras la sangre le escurría. A pesar de la herida, el nahual se levantó. Su cuerpo temblaba y sus movimientos eran más lentos, pero seguía peleando, dando tiempo para que los demás escaparan. El abuelo decía que ver a esa criatura herida, luchando contra enemigos que lo superaban en número, era algo que te partía el alma. Cuando finalmente lograron retirarse, dejaron atrás al nahual herido. Nadie sabía si había sobrevivido o si los gringos lo habían acabado. Pero su sacrificio permitió que Villa y su ejército escaparan. Esa noche, los hombres estaban en silencio, demasiado cansados y asustados para hablar. Villa, con el semblante serio, se levantó frente a todos y dijo: «Hoy perdimos algo más que hombres, pero esto no termina aquí. Nos recuperaremos, porque la revolución no se detiene». Mi abuelo decía que, desde esa noche, algo cambió en el ejército de Villa. No era solo la pérdida del nahual, sino la sensación de que algo más oscuro se avecinaba, como si una herida en su ejército hubiera abierto una puerta que no debía ser abierta. Y sabes, la noticia del nahual herido recorrió el campamento como un susurro tembloroso en la noche. Nadie se atrevía a hablar abiertamente del tema. Aquellos que vieron al nahual caer sabían que era cuestión de tiempo antes de que algo más sucediera. Los hombres guardaban silencio, no porque tuvieran miedo, sino porque el peso de la pérdida era insoportable. La madrugada después de la batalla fue la más silenciosa de todas. Incluso Villa parecía reflexivo, perdido en sus propios pensamientos, mientras contemplaba la distancia.
Mi bisabuelo contaba que esa noche el otro nahual lloró. No fue un lamento solitario, sino un llanto tan desgarrador que se podía sentir en cada rincón del campamento. Era como si el mundo entero estuviera deteniéndose para presenciar la tristeza de esa criatura, más que un hombre, una bestia en un dolor profundo. Nadie tuvo el valor de acercarse, no había palabras que pudieran consolarlo. Era un lamento de duelo ancestral, como si todas las batallas perdidas de la humanidad se hubieran juntado en un solo grito. Y bueno, el general Villa habló con el pelotón en un discurso emotivo que ayudó a renovar un poco de esperanzas. Allí fue cuando los soldados se enteraron de que los nahuales eran hermanos, y era por eso el dolor del único sobreviviente. El abuelo contaba que los días siguientes fueron oscuros. La moral del ejército de Villa se vino abajo. Los soldados caminaban como sombras, sus pasos pesados, arrastrando sus armas sin la pasión que alguna vez tuvieron. Villa mismo parecía cambiado, sumido en una calma tensa, como si estuviera esperando algo que no llegaba. Aunque intentaba ser fuerte para su gente, todos sabían que algo estaba quebrado en su interior. El último enfrentamiento fue la prueba definitiva. Los gringos, organizados ahora, habían tomado la cabeza del nahual asesinado como trofeo. La noticia corrió rápido entre los soldados villistas, y al ver la cabeza del nahual sembrada en un palo, el ánimo de los hombres cayó aún más bajo. Era como si la muerte del nahual los hubiera vencido, y no el ejército contrario. El enfrentamiento comenzó en un ambiente casi real. Los gringos sabían lo que hacían. No solo avanzaban con sus armas, sino con una crueldad calculada. Villa intentó mantener la formación, gritando órdenes para no romper la línea, pero todos sabían que esta sería la última batalla. El nahual sobreviviente estaba al borde del colapso. Su fuerza se había debilitado después de tantas batallas y noches de sufrimiento. Aún así, cuando la primera oleada de gringos llegó, él luchó como nunca antes. Los soldados estadounidenses avanzaban en oleadas. Cada vez que un grupo caía, otro tomaba su lugar, pero el nahual seguía luchando. Su forma bestial surgía de la oscuridad, atacando y desgarrando enemigos antes de desaparecer en la noche. El abuelo relataba que sus gritos resonaban como un eco inquietante, agudo y terrible, como si cada golpe, cada zancada, estuviera impulsada por una fuerza más allá de lo humano. El punto de inflexión de esta batalla llegó cuando, agotado y herido, el nahual vio al último destacamento enemigo. No había escapatoria, los gringos estaban demasiado cerca, pero en lugar de rendirse, cargó hacia ellos. Con cada zancada, se abrían paso los gritos de los soldados que caían bajo su ataque. La batalla fue feroz, brutal, y cada movimiento del nahual parecía ser el último. Finalmente, en medio de un mar de caos, el nahual fue abatido. Su cuerpo cayó entre su propia sangre, desangrándose lentamente, mientras aún luchaba contra las sombras que lo atacaban. Los gritos cesaron. Los gringos, temerosos del poder que ese se representaba, se aseguraron de que no quedara ni un rastro de su existencia. La noticia de su muerte recorrió rápidamente el campamento villista. Los pocos hombres que quedaban, aún conmocionados por la brutalidad del enfrentamiento, se agruparon en silencio. Villa no dijo mucho. Miró hacia el horizonte, hacia donde los gringos izaban su estandarte ensangrentado, y vio que algo en su ejército se había roto para siempre. Esa fue la última batalla de los nahuales. Sin ellos, Villa perdió una de las fuerzas que lo mantenía en pie. Pancho Villa regresó a México tras perder a sus aliados sobrenaturales. A su llegada, fue recibido como un héroe, una figura legendaria que desafió a Estados Unidos en su propio territorio. Los pueblos lo celebraron, pero también había algo en el aire que no podía ser ignorado.
Los rumores de los nahuales siguieron creciendo. Sus relatos se entrelazaban con la historia oficial, como si su memoria persistiera más allá de la muerte. La figura de Villa sigue siendo inmensa, pero las sombras de lo sobrenatural nunca se desvanecían del todo. Con cada generación, los detalles se desdibujaban, pero el misterio perturbaba. Eran historias que salían a relucir en las noches de cervezas entre campesinos, cuando la luna bañaba los campos y las estrellas parecían acercarse hasta rozar el suelo. Uno de esos días, en su pueblo, alguien mencionó el discurso que Villa pronunció al cruzar la frontera de regreso. Según los relatos, Villa se había detenido justo antes de llegar al suelo mexicano, con voz firme y los ojos brillantes, como si estuviera viendo algo más allá de la realidad. Pronunció palabras que aún resonaban en el alma del pueblo. Hoy regreso a mi patria, pero no lo hago solo. Vengo con todos mis hombres, incluso aquellos que no eran humanos. Los nahuales siempre estarán conmigo, en cada batalla, en cada aliento de mi tierra. Ellos son parte de mi historia, de nuestra historia. Viva México y viva la patria. Y sabes, a medida que pasaba el tiempo, la leyenda continuó floreciendo, como una semilla sembrada en la tierra más profunda del alma popular. En cada rincón, en cada pueblo, aún se escuchan los ecos de aquellas noches, de aquellos seres mitológicos que acompañaron a Villa en su lucha. Algunos lo creían simplemente un producto del miedo, una manera de forjar una narrativa épica, y otros sabían que había algo más, algo que trascendía la simple razón. Y así, mientras el sol se ocultaba lentamente, el pueblo seguía siendo testigo del misterio. No importaba cuántas generaciones pasaran, los nahuales nunca serían olvidados. Porque, aunque la verdad se mantuviera oculta, la leyenda continuaba viva, perpetuando el poder y el misterio que Pancho Villa había traído consigo desde los campos de batalla, como un legado que ningún tiempo podría borrar.